Cuando queremos aprender a manejar un programa a través de un curso o lo que sea, casi siempre hacemos lo mismo, y es hacer un recorrido completo por todas las opciones, funciones que nos ofrece ese programa a través de todos los menús y diferentes vistas, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la hora de la verdad, te quieres poner a hacer algo y nunca te acuerdas de cómo se hacía, ni siquiera lo más esencial. Dime si te suena esto. Por esa razón, esto no es un curso de Cubase ni nada que se le parezca. Hay muchísimos cursos por ahí, muy completos, que te explican todo con todo lujo de detalles. Pero vamos a suponer que yo tengo solamente unos minutos para explicarte lo que sí o sí debes saber si quieres empezar a crear tu música y cómo hacerlo utilizando Cubase o un programa similar. Bueno, pues las cosas esenciales que bajo mi punto de vista debes saber hacer para empezar a crear tu música son, en primer lugar, configurar tu estudio, es decir, asegurarte de que tu ordenador se entiende perfectamente con el interfaz de audio que estés utilizando. Además, conocido el tempo de la canción, debes ser capaz de fijar ese tempo, y esto es muy sencillo, y utilizar una escala adecuada que te permita trabajar cómodamente. A partir de ahí, empezar a crear tus pistas, que pueden ser pistas de audio que grabes o pistas de instrumento que normalmente van controladas a través de MIDI, pistas de efecto y pistas de grupos que te permitan rutear adecuadamente la señal. También tienes que ser capaz de panear estas pistas para que ocupen el lugar que decidas que les corresponde en el panorama estéreo, y además tienes que ser capaz de procesar estas pistas a través de ecualización, compresión, efectos o lo que quieras a través de inserciones o de envíos. Y por último, lógicamente, tienes que saber guardar tu proyecto y exportarlo en forma de un archivo de audio. Bueno, pues para hacer todo esto, Cubase nos ofrece dos vistas diferentes, una vista de edición y una vista con una mesa de mezclas. La vista de edición tiene una parte central, que es la que contiene el secuenciador propiamente dicho, y además una serie de ventanas opcionales a izquierda, derecha y en la parte inferior también. A la izquierda tenemos el inspector, a la derecha tenemos una serie de opciones de medios y además un medidor del bus de salida muy útil, y en la parte inferior tenemos el editor de pistas. No te preocupes, que a continuación vemos todo esto en detalle y vas a ver que es muy sencillo. Además de todo ello, en la parte superior de la pantalla tenemos una barra de herramientas completa, y además tenemos la posibilidad de hacer aparecer y desaparecer la llamada barra de transporte, que es la que nos permite reproducir y grabar en tiempo real nuestras pistas. Ya está. Muy bien, pues hemos creado un proyecto nuevo en Cubase y tenemos abierta nuestra vista de edición. En la vista de edición tenemos en la parte central el secuenciador y además las barras laterales, izquierda con el inspector y derecha con el medidor de bus master, y además con otras opciones como por ejemplo y especialmente esta vista en la que podemos controlar algunos medios que a veces nos interesará incluir. Vamos al medidor de bus master, lo dejamos aquí, y por último en la parte inferior tenemos el editor de pistas. Como no tenemos creada todavía ninguna pista, de momento no podemos utilizarlo. Bien, pues antes de crear ninguna pista, hemos dicho que es importante configurar nuestro estudio como primer paso. Y eso lo hacemos desde esta opción, Estudio, Configuración de estudio. Y vamos a esta opción que pone Sistema de audio UST. Y aquí seleccionaremos el interfaz de audio que vamos a utilizar. Normalmente seleccionaremos, pues por ejemplo, el interfaz Focusrite. Pero en este caso yo estoy utilizando Voicemeeter, que es un interfaz software virtual que me permite grabar este tipo de vídeos didácticos. No te voy a dar más detalles porque no interesa. Además, podemos modificar la latencia de entrada y de salida del interfaz, yendo aquí abajo, panel de control. Y por último, importante que conozcas también, que puedes configurar tus entradas y salidas, las entradas y salidas de tu interfaz, desde esta opción de conexiones de audio, entradas, salidas. Muy bien, hemos dicho también que es importante, antes de empezar a crear pistas, fijar el tempo de nuestra canción, una vez que lo hemos seleccionado. Bueno, vamos a suponer que el tempo de nuestra canción son 80 BPM en lugar de las 120 que aparecen aquí por defecto. Por cierto, aquí debajo tenemos una cosa que no es más que la barra de transporte, que podemos hacer que aparezca, además de anclada en la parte inferior, de forma flotante, simplemente pulsando F2. Aquí lo tenemos, y tanto aquí abajo como en la parte flotante de la barra de transporte podemos modificar el tempo de nuestra canción. Supongamos que lo queremos a 80, está modificado. Y por último, interesa también configurar la rejilla, esta parte del secuenciador. Bien, es importante que conozcas que podemos ampliar y alejar el zoom con las teclas G y H respectivamente. H, G. Y además es importante que conozcas también que si clicamos aquí, botón derecho, podemos modificar esta rejilla para que en lugar de compases y tiempos aparezca en segundos. Normalmente nos interesará tenerla en compases y tiempos. Pues ahora sí vamos a empezar a crear nuestras pistas. Hemos dicho que queremos crear en primer lugar una pista de audio.
botón izquierdo, añadir pista de audio, muy sencillo. Y aquí podemos seleccionar si queremos una pista mono o estéreo. Vamos a dejarlo en mono. Y podemos seleccionar también dónde queremos que vaya ruteada esta pista. Añadir pista, le cambiamos el nombre, ponemos audio. Bueno, y vemos que tenemos aquí en la parte superior una barra de herramientas en la que, entre otras opciones, tenemos la opción de dibujar. No vamos a grabar de momento, pero sí vamos a dibujar nuestra pista. Y tan pronto como dibujamos nuestra pista, directamente aparece nuestro editor en la parte inferior, donde ya podemos empezar a hacer cosas sobre esta pista de audio. Pero además de ello, podemos utilizar nuestra barra superior de herramientas. Tenemos herramientas de selección, tenemos herramientas de selección de rango, un rango concreto de la pista. Tenemos la herramienta de dibujar, que ya la hemos visto. Tenemos herramientas de borrar. Podemos recortar un trozo de la pista. Podemos volver a pegarlo. Podemos mutear nuestra pista y deshacer el muteado. Y yo creo que con esto es suficiente de momento. Vamos a crear además una pista de instrumento. Seleccionamos por defecto Contact como nuestro instrumento, es un secuenciador del que aprenderemos mucho más en adelante. Y de nuevo podemos elegir si queremos que vaya a Stereo Out o rutearla a otro sitio diferente. De momento no tenemos otra opción. Añadimos pista y ponemos, por ejemplo, supongamos que es una pista de teclado. Aquí de nuevo podemos dibujar, y si dibujamos la pista vemos que directamente en nuestro editor, en este caso nos aparece el editor MIDI, y es que, claro, las pistas de instrumento van controladas por MIDI siempre. Entonces, en el editor MIDI podemos empezar a crear nuestras notas, y lo podemos hacer así, escribiendo, o a través de nuestro controlador MIDI, como veremos más adelante en otros vídeos. Bien, también podemos crear pistas de efecto, y en este caso pues vamos a seleccionar un efecto, el que ya tenemos por defecto nos vale, que es un delay estéreo. Y aquí de nuevo podemos configurarlo como una pista mono o estéreo, y podemos seleccionar a dónde queremos rutear esta pista de efecto. Podemos cambiarle el nombre, en este caso lo vamos a hacer desde aquí directamente, delay, añadimos pista. Y por último, hemos dicho que también podemos añadir una pista de grupo. La añadimos, le llamamos grupo. De nuevo podemos seleccionar si queremos una pista mono o estéreo. Vamos a decirle por defecto que sea estéreo, por ejemplo. Y una vez que tenemos este grupo, podemos hacer que tanto nuestra pista de audio como nuestra pista de instrumento vayan ruteadas a nuestro grupo antes de salir por nuestro bus de salida. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Enviamos, vamos a la pista de instrumento y de nuevo vamos a envíos de audio y enviamos a nuestro grupo. Bueno, estamos aprendiendo bastantes cosas en muy poco tiempo. Nos queda aprender a hacer inserciones y envíos y poco más. Las inserciones y los envíos los podemos hacer desde la vista de edición. Por ejemplo, si seleccionamos nuestra pista de audio, tenemos aquí esta opción para hacer inserciones y esta otra para hacer envíos. Realmente ya hemos visto hacer envíos a la hora de enviar nuestras pistas de audio e instrumento a un grupo, pero vamos a enviar también a un efecto. Y no lo vamos a hacer desde aquí, lo vamos a hacer desde nuestra vista de la mesa de mezclas, y así pues de paso aprendemos que existe otra vista diferente, como decíamos al principio del vídeo. Antes de salir de la vista de edición es importante que conozcas también que estas barras laterales y también la barra inferior del editor se pueden minimizar con estos botones, derecha y el editor. Y además también conviene que conozcas que el editor, que lo tenemos aquí, bueno, pues también lo podemos maximizar si queremos trabajar más cómodamente. Bueno, pues ahora sí, vámonos a nuestra vista de mesa de mezclas, y para cambiar de vista, de nuestra vista de edición a la vista de la mesa de mezclas, solamente tenemos que pulsar F3. Ya tenemos aquí nuestra mesa de mezclas con las pocas pistas que tenemos creadas, y como ves, aquí tenemos diferentes opciones. Insertos para cada pista,
y envíos. Además de una pequeña opción de ecualización que tienen todas las pistas por defecto, con un ecualizador sencillo que incorpora Cubase. Bueno, pues supongamos, por ejemplo, que queremos insertar un compresor a nuestra pista de audio. Este nos puede valer. Y además, pues si vamos a envíos, además de tenerla enviada a nuestro grupo, podemos enviarla a nuestra pista de efectos que tiene el delay incorporado. Pues con esto ya hemos aprendido casi todo, solamente nos queda aprender a panear nuestras pistas. Vamos a suponer que nuestra pista de audio la queremos panear a derecha en un 76% y nuestra pista de teclado a izquierda en un 57%. Pues ya las tenemos paneadas y con ello volvemos a nuestra vista de edición y lo hacemos de nuevo con el botón F3. Ya estamos en nuestra vista de edición. Conviene que conozcas también que cada una de las pistas, tanto las de audio como las de instrumento, pues tienen una serie de opciones adicionales, como por ejemplo estos dos botones, el mute y el solo. El mute sirve para que no se escuche la pista seleccionada y el solo para que solamente se escuche esta pista. Y además tenemos pues aquí dos botones relacionados con la grabación, el botón rojo que sirve para armar nuestra pista para la grabación y este monitor que nos sirve para que nuestra pista se escuche en tiempo real según estamos grabando. Además de ello, la R y la W, que nos sirven para las automatizaciones, la W para escribir una automatización y la R simplemente para leer y reproducir nuestra automatización. Y ya por último, vamos a exportar nuestro proyecto y lo vamos a hacer yendo a Archivo, Exportar, Mezcla de audio. Le llamamos por ejemplo Proyecto, como ya lo tenemos aquí configurado, y seleccionamos el tipo de archivo de audio que queremos generar. Un MP3, un archivo WAV o lo que queramos. Vamos a dejarlo en MP3 y le daríamos al botón de exportar audio. Y ya para terminar, guardamos nuestro proyecto para actualizaciones y modificaciones posteriores, guardar y guardar como. Esto es todo lo que necesitas saber de momento. Ya estamos listos para empezar a crear nuestra música. Yo te he enseñado a hacerlo con Cubase, que es el programa que yo utilizo, pero dejo en tus manos el aprender a hacer todas estas cosas con el programa que tú hayas elegido. Aunque ya te adelanto que no debería haber muchas diferencias. Nos vemos.